Saludos a todos y bienvenido una vez más a este podcast que yo creo que está rompiendo los esquemas en Puerto Rico. Mi nombre es Héctor Rosario y nada, les quería presentar al representante Vega Ramos. ¿Cómo se encuentra hoy? Muchos saludos, gracias por la invitación a tu podcast y gracias por este ratito que vamos a compartir contigo y con la gente que te está siguiendo y te está apoyando. Yo creo que estos vehículos de comunicación alternativa son sumamente importantes y quizás dan una oportunidad para tener unos diálogos que no se pueden tener en los medios tradicionales. Eso es así, eso es así. Vamos a comenzar con la primera preguntita. Cuénteme cómo fue su niñez, su juventud. Pues mira, yo tuve una niñez bastante buena en términos de fui hijo de servidores públicos, clase media en una urbanización, ¿verdad? En Río Piedras. Básicamente yo te diría que en cierta medida, pues, viviendo de ese primer desarrollo de lo que fue la obra del Partido Popular en la década de los 40 y los 50, y ya pues mis viejos, pues, empiezan a moverse socialmente para esa década del 60. Papi ocupó varias posiciones en el servicio público de carrera y pues yo crecí precisamente pues viendo eso bastante de cerca y cogiéndole mucho cariño y afecto al servicio público. Tuvimos, como te dije, mi hermana y yo una niñez buena, común en el sentido de que era clase media de los jóvenes profesionales que empezaban a echar hacia adelante, papi en el servicio público, mami en la empresa privada, una posición de contabilidad, y eso pues, y entonces pues me orbitaba en esa área de Río Piedra, la urbanización Roosevelt, Santa Rita, la Universidad de Puerto Rico y demás, y ese pues, la verdad es que ese fue mi entorno desde nacimiento hasta que me gradué de la escuela de Derecho en el 1995. Obviamente la educación, pues me gradué, primero tuve el Colegio Sagrado Corazón hasta sexto grado allí en University Gardens y luego en el Colegio Espíritu Santo en Floral Park y luego pues tuve 4 años de bachillerato y 3 de escuela de Derecho en la UPI, que obviamente es una experiencia fundamental y ahí yo te diría que uno fue desarrollando muchos de los valores, de los principios políticos y personales que uno pues ha tratado de defender en todo lo que ha hecho. Desde pequeño, ¿tuvo esa inquietud por la política? Pues sí, en casa siempre se hablaba mucho de política. El viejo, pues como te dije, estaba activo en el servicio público, era activista del Partido Popular Democrático y apoyaba y colaboraba con ese partido en múltiples ocasiones. Fue nombrado comisionado de servicio público por el gobernador Sánchez Vilella. Anteriormente en el gobierno de Muñoz Marín había trabajado en varias posiciones en el Departamento de Educación y en la Junta de Planificación. Eventualmente en el primer gobierno de Hernández Colón se convierte en ayudante especial del gobernador, en aquel equipo de ayudantes que dirigía entonces una joven Sila María Calderón. Y en ese mismo cuatrenio, pues también entonces pues pasó a dirigir primero la Autoridad de Tierras y luego la Autoridad de Edificios Públicos. Así que, y venían pues de una familia que tenía activismo político. Por ejemplo, abuelo, por parte de padre, que yo nunca tuve el privilegio de conocerlo, murió antes de yo nacer, fue un líder en Ciales, que es de donde viene la familia del viejo, del Partido Liberal, y había una leyenda de que en los 30 había en un mitin político ha sido herido de bala, un mitin que estaba precisamente el líder histórico de ese Partido Liberal, que era Antonio Barceló, el abuelo del ex gobernador Carlos Romero. Y entonces pues yo nunca supe si eso era verdad o no era verdad hasta que hace unos años, precisamente cuando salí electo a la legislatura, los amigos de la Fundación Luis Muñoz Marín me regalaron unos tomos de los discursos de los 30 de Luis Muñoz Marín y hay curiosamente un discurso de Muñoz en el 32 en Washington ante la ACLU, la American Civil Liberties Union, donde hace alusión a los disturbios que hubo en Ciales, así que resulta que esa historia era verídica y fue bien curioso que pude venir a confirmarlo una vez que, ¿verdad?, estoy en el servicio público electivo. Así que ciertamente la política, el servicio público ha sido algo que ha estado conmigo todo el camino de mi vida. Sí, se crió en eso, se crió en ese ambiente. Sí. Cuando usted fue a votar por primera vez, recuerde ese primer voto. Claro. Era joven, sí, las pasiones. En noviembre de 1988 fue el primer voto que hicimos, que fue la última vez que Hernández Colón corrió para gobernador. Ya en ese
espacio. Yo estaba en la universidad, ya estaba vicepresidiendo la Juventud Universitaria Autonomista, que era básicamente el brazo político del Partido Popular allí en la universidad. En ese momento la presidía, curiosamente, el ahora exsecretario del Trabajo y buen amigo Víctor Rivera Hernández, profesor. Y pues ahí nos activamos, particularmente en aquel entonces, ayudando a la campaña del candidato a senador, que luego fue electo en esa elección senador y fue mi primer jefe en la legislatura, Marco Antonio Rigau, que fue senador durante 2 cuatrenios, presidió la Comisión de los Jurídicos en ese cuatrenio y pues yo lo ayudé en la campaña. Un grupo de jóvenes lo ayudamos en la campaña. Entonces, posterior a que los que estaban más activos originalmente, que eran Víctor Rivera Hernández y Ángel Ortiz, que es miembro de la legislatura municipal de San Juan, cuando ellos pues se fueron a estudiar Derecho, reactivamos entonces el equipo en la oficina y entré yo y entró entonces Néstor Duprey a trabajar con Marco Rigau, y allí pues aprendimos también mucho, ¿verdad? En aquel Senado que para entonces presidía don Miguel Hernández Agosto. Tanto Néstor Duprey como Rigau fueron mis profesores en la Interamericana. Mira para allá. Qué bien. Tuve buenas enseñanzas de ellos. Estaba leyendo que hizo un bachillerato en Ciencias Políticas y tiene estudios en Derecho en la UPR. Así es. Y además de eso, pues todas las actividades extracurriculares que vienen, ¿verdad?, con el estudio de la política, el interés por los procesos políticos del país. Pues como te dije, en esos años pues presidí la Juventud Universitaria Autonomista, me integré a la misma vez que empecé a trabajar con Marco Rigau, que era y es una persona muy activa en el tema del estatus. Tú sabes que él tiene él escribió una propuesta para entonces de cómo él entendía que debía ser la libre asociación entre Puerto Rico y los Estados Unidos como evolución a la condición política que tenemos actualmente. Y en esas luchas pues me integré con él, y entonces también me integré a la organización Proela, que para entonces presidía alguien que se ha convertido en un gran amigo en mi vida y también uno de mis maestros, el hoy juez del apelativo y expresidente de la Cámara, Carlos Vizcarrondo. Y ciertamente pues me fui integrando también a los trabajos en esa organización hasta que eventualmente, unos años después, me tocó presidir Proela. Creo que fue para 1993, 94 creo que fue que asumí la presidencia de Proela. ¿Cuándo supo de que deseaba pertenecer al Partido Popular Democrático? Porque a pesar de que venía de una familia que era popular, a lo mejor pudo haber elegido otro partido. O sea, ¿cuándo tuvo ese interés de decir, mira, yo quiero ser parte del Partido Popular Democrático? Pues mira, yo como tú bien dices, yo pues crecí en una familia bien vinculada al Partido Popular Democrático. En ese sentido, pues estuve bien expuesto desde muy pequeño a lo que nosotros entendemos que fue la gesta histórica importante de ese partido, que básicamente fue la de la liberación del país de un yugo de unos poderosos colmillús, y tratar de hacer cambios fundamentales en la calidad de vida de los puertorriqueños a través del poder grande del voto, del poder que tienen muchos frente a los pocos que tienen el poder del dinero. Pues los muchos tienen el poder del voto para tratar de cambiar su realidad. Y bueno, de alguna manera, pues, uno vivió esa gesta del Partido Popular Democrático. O sea, como te dije, el viejo venía de Ciales. Papi fue el hijo 12, papi era el menor, perdón, el 11, de una familia de 12 hijos en Ciales. Wow. Papi fue el único que fue a la universidad y se hizo ingeniero civil en el colegio de Mayagüez, y luego pues tuvo las oportunidades de servicio en la vida que ya te comenté. Y yo pues ese acceso y esa evolución de ese joven en Ciales, yo en buena parte se lo ascribo a lo que fue esa primera gesta del Partido Popular Democrático, que fue importante en mejorar la calidad de vida para tantas familias y tantas personas que a lo mejor no hubiesen tenido ninguna otra oportunidad. Por eso es que para mí una de las causas más cercanas a mi corazón y una de las peleas que no dejaré de dar nunca hasta que pues no pueda hacer más nada en la vida es precisamente la defensa de la Universidad de Puerto Rico y todo lo que ha venido pasando con la universidad y pues la agenda que tiene la Junta de Control Fiscal y esta administración de debilitar la Universidad de Puerto Rico. Para mí es terrible, porque la universidad para miles de familias puertorriqueñas ha significado la única escalera de movilidad social y de progreso y de poder tener la preparación para aportar.
y debilitar esa universidad. O sea, yo no tapo el cielo con la mano. Esa universidad tiene fallas, hay cosas que ha habido excesos, han habido errores administrativos, han habido horrores en su administración a través de los años. Pero la solución no puede ser debilitarla, porque debilitar la Universidad de Puerto Rico, con todo su ofrecimiento académico, con sus 11 recintos, con sus programas de posgrado y demás, es debilitar la capacidad del país de echar para adelante. Y por eso ese gran proyecto que es la universidad hay que defenderlo con uñas y dientes, y yo siempre estaré ahí para dar la pelea por la universidad. Coincido con usted. La Universidad de Puerto Rico, aunque yo estudio en una universidad privada, pero considero que la Universidad de Puerto Rico es el motor del país. O sea, no podemos ponerle más presión a los estudiantes de la universidad cuando ellos son los que van a levantar este país eventualmente. Nuestros jóvenes universitarios preparados son la opción que tiene Puerto Rico para reconstituirse socioeconómicamente. Y por eso es que todo el énfasis de nuestra gestión tiene que estar en tratar de lograr que ustedes, que son la gente más preparada en los años más productivos de su vida, hagan vida y hacienda aquí, porque la prosperidad, el éxito que ustedes tengan se convierte en el éxito del país. Si no, vamos a seguir envejeciendo como sociedad. Y oye, nada malo con eso. Al contrario, yo creo que en esa, lo que llaman la tercera edad, hay mucha sabiduría, hay mucha experiencia, hay mucha calidad de vida ahora. Ahora tú puedes ser más productivo por más tiempo, tienes más calidad de vida por todos los avances en la ciencia, la medicina. Incluso hay hay muchos envejecientes que se están graduando. Correcto. Actualmente. Pero a la misma vez tú tienes que, para que Puerto Rico sea viable como sociedad, asegurarte que buena parte de estas nuevas generaciones no vean en el aeropuerto la opción de echar para adelante, sino que la vean en las calles, las aceras de Puerto Rico, haciendo, ¿verdad?, su vida y su hacienda y sus negocios y sus oportunidades de echar para adelante aquí en Puerto Rico en vez de fuera de Puerto Rico. Luis Vega Ramos, ¿cree en la estadidad o cree en el ELA o el ELA mejorado o cree en la soberanía? Bueno, yo creo en la soberanía primero de Puerto Rico. Okay. Porque la soberanía es la soberanía no es otra cosa que la mayoría de edad de un pueblo. Cuando usted es un individuo, usted, mientras no tiene la mayoría de edad, pues otros deciden por usted. Y en este caso, pues se supone que sean los padres o los tutores en tu mejor bienestar. Una vez que tú eres mayor de edad, tú eres dueño, pero a la misma vez eres responsable de tus decisiones y de lo bueno o lo malo de esas decisiones. Y yo creo que la situación de la Junta de Control Fiscal nos los pone más en la cara, que Puerto Rico necesita esa capacidad para gobernarse a sí mismo con los poderes necesarios para echar para adelante. Ahora, la mayoría abrumadora de los puertorriqueños favorecemos que haya una relación con los Estados Unidos que incluya el componente de la ciudadanía americana. El problema de Puerto Rico, como yo lo veo, es la subordinación, y ahora lo tenemos claro con la Junta de Control Fiscal y promesa y todo lo que está pasando. Es la subordinación de Puerto Rico a la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. Mi posición es que el Partido Popular tiene que hacer todo lo posible para proponerle a Estados Unidos y a Puerto Rico una relación de asociación que sea buena para ambos socios y que saque a Puerto Rico de la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. Dentro de la cláusula territorial, ellos siempre podrán imponernos promesas, podrán imponernos juntas de control fiscal. Fuera de la cláusula territorial, se pueden negociar relaciones de asociación en las cuales el cielo es el límite. El mismo Donald Trump, que está haciendo todas las barbaridades que está haciendo con Puerto Rico, incluyendo con el gobernador, incluyendo con los fondos de recuperación post-María, es el mismo Donald Trump que hace alrededor de un mes se reunió en la oficina ovalada con los primeros ejecutivos de los 3 estados libremente asociados del Pacífico, las Marshall, Palau y las Micronesias. Pues yo creo que nosotros debemos aspirar a que nuestra relación con los Estados Unidos sea más similar a la de ellos. Claro, hay unas diferencias, la ciudadanía americana es una de las diferencias, y que la manera de lograr eso es con lo que se llama en el derecho internacional libre asociación y con lo que en el derecho constitucional de los Estados Unidos es tener una relación con Estados Unidos fuera de los poderes plenarios de la cláusula territorial. Eso en esencia es lo que yo creo. Vámonos a principios de la década de los 90. Yo nací en el 90. Estaba leyendo que fue asesor legislativo de la Comisión de los Jurídicos en el Senado. Así es, precisamente cuando, como te dije, comencé a trabajar con Marco Rigao, él presidía la Comisión de los Jurídicos en ese cuatrenio del 89 al
al 92. Y como tal, pues acabamos trabajando en esa comisión, que en ese cuatrenio tuvo a su cargo proyectos sumamente interesantes. Por ejemplo, la famosa ley 54 de violencia doméstica se legisló en ese cuatrenio, era de la autoría de Belda González, pero en la comisión que se vio fue en la comisión de los jurídicos, ¿verdad? Y fue una experiencia muy, muy rica y muy buena. Las controversiales, la segunda fase controversial de las vistas del Cerro Maravilla también se llevaron a cabo en ese cuatrienio y en esa comisión. Por ahí, de tiempo en tiempo, yo veo algún video con mucho menos canas y mucho más pelo, tanto yo como Marco Rigau, y Néstor Duprey, ¿verdad? Marco pues presidiendo las vistas y uno atrás en los espacios que estaban asignados para los asesores legislativos. Así que esos procesos obviamente fueron una escuela muy importante para aprender, ¿verdad? Y un poco tratar de aportar ahora en la legislatura. En aquellos tiempos, pues, yo recuerdo gente no solo como Don Miguel acá en el Senado, estaba Udaldo Vázquez Galín, estaba Victoria Muñoz, el portavoz del PNP en aquella época era Roberto Resach Benítez, que después presidió el Senado. En aquel cuatrenio, si no me falla la memoria, Fernando Martín fue el senador del PIB. Fernando y Rubén alternaron en esos periodos. Así que fue un proceso bélico. Acá en la Cámara entonces pues estaba Ronnie Jarabo presidiendo. Yo era muy fanático entonces de don Severo Colbert Jamírez, el látigo. Y pues seguía mucho sus incidencias. Estaba David Noriega y otros puertorriqueños, ¿verdad?, que hicieron unas aportaciones importantes. Vamos para el 95. Del 95 al 2003 presidió el PROELA. ¿En qué consistía el PROELA? Bueno, PROELA es una organización ciudadana. ¿Todavía existe? Existe, entiendo que está en una etapa un poco más inactiva. Estaba presidiendo el licenciado Mario Pavón y compareció hace unas semanas atrás a una de las vistas que hubo aquí en el Coliseo Roberto Clemente de la cosa del estatus. Obviamente tuvo un momento, yo te diría, unos momentos de mucha más visibilidad en el debate ideológico entre el 78, PROELA se crea en el 76. Okay. Y la crea un grupo de hombres y mujeres alrededor de la figura de Francisco Aponte Pérez, que después fue senador, y de hecho fue el que fue senador, presidente de la Comisión de los Jurídicos, y fue el que presidió las primeras vistas del Cerro Maravilla para allá, para la década del 80. Y realmente PROELA siempre buscaba ser una especie de vanguardia ideológica en el Partido Popular Democrático de cómo pensar o cómo trabajar el desarrollo de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, lo que llamaban la culminación del ELA, precisamente dentro del concepto de libre asociación. Y por esa organización, obviamente, ya hablé de Severo Colbert y sus hijos, Pevi, Severo y Jorge Colbert, que estuvieron, y Nelson, los tres estuvieron muy activos en PROELA, que Nelson dio clases en la Inter hasta hace poco. Me dio clases. Qué bien. Sí, sé que está fuera de... Y Jorge fue compañero mío de la maestría. Correcto. Pues ellos, los tres, en distintos momentos estuvieron activos en PROELA. Ángel Ortiz, Víctor Rivera, el profesor, ¿verdad?, ya fallecido, el doctor Antonio Fernó López Cepero, que fue catedrático en la Escuela de Derecho de la Inter, hermano del presidente de la Universidad Interamericana, Manuel Fernó. Y como ellos, pues una serie de puertorriqueños que aportaron enormemente. PROELA estuvo bien activa en los procesos legislativos y de estatus en los 80 y en los 90. Y pues yo pues participé de muchos de esos procesos, primero en la Junta, cuando me integré como joven universitario, luego eventualmente asumí la vicepresidencia bajo Carlos Vizcarrondo, y eventualmente cuando Carlos Vizcarrondo es electo a la Cámara de Representantes, pues hay una reorganización en PROELA y yo presido PROELA por varios años, como tú bien decías, del 95 al 2003. Del 95 al 2003, esos 8 años. Y ahí pues tuvimos que hablar con los proyectos Young, con el plebiscito del 98, con el asunto de Vieques. Fueron unos tiempos interesantes, y yo creo que fueron tiempos que ayudaron, o sea, es precisamente en esa presidencia de Carlos Vizcarrondo que en 1990, en lo que yo creo que es la aportación más grande que hizo PROELA en el Partido Popular Democrático, se logró impulsar la famosa enmienda Vizcarrondo aquella, que era la que establecía que el desarrollo del ELA, el prospectivo, el del futuro,
tenía que ser fuera de la cláusula territorial, tenía que ser no colonial y no territorial, y eso que se logró insertar, y lo permitió Hernández Colón en aquel momento, ¿verdad? En la asamblea del Teatro La Perla de Ponce, aunque ha habido momentos donde se ha querido obviar, aunque ha habido momentos donde ha habido una amenaza de tratar de echar para atrás ese lenguaje, lo cierto es que el Partido Popular nunca formalmente ha abdicado o se ha retractado de que el desarrollo del ELA del 90 para adelante tiene que ser fuera de la cláusula territorial. Eso yo humildemente creo que solo es posible con la libre asociación, pero te admito que ya en la etapa de mi vida en la que estoy, y de mi vida política, me ocupan menos las etiquetas y mucho más la sustancia y el contenido. Si le quieren llamar libre asociación, bien. Si le quieren llamar otra cosa, también. Lo importante es que salgamos de esa cláusula territorial. Lo importante es que la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos esté escrita, esté claramente definida qué se delega y lo que no se delega es nuestro, y que una de las cosas que se aclare en ese contrato, en ese pacto, en ese acuerdo, en ese tratado, como se le quiera llamar, es que Puerto Rico no está sometido a la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos. ¿Alguna otra regla que usted pondría en ese acuerdo? Bueno, yo creo que hay unas cosas que son fundamentales para los puertorriqueños, ¿verdad? Yo creo que, y el tiempo nos dio la razón. O sea, por ejemplo, la gran ventaja que tenía el ELA en el 52 frente a todas las demás jurisdicciones de los Estados Unidos es que era la única jurisdicción en las Américas que tenía libre comercio entonces, de entrada y salida de bienes, dinero y personas, era Puerto Rico. Ahora todo el hemisferio es básicamente una zona de libre comercio, con algunas excepciones, ¿verdad?, muy puntuales que conocemos. Pero básicamente, entonces, ¿qué pasa? Puerto Rico, lo que era la ventaja competitiva más grande, se convirtió no en una desventaja, pero dejó de ser una ventaja, porque todo el mundo tenía. Obviamente, pues hay que preservar ese acceso, pero a la misma vez ese acceso irrestricto al mercado de los Estados Unidos tiene que estar acompañado con que Puerto Rico pueda negociar por derecho propio las condiciones económicas con otros países, para estar en igualdad de condiciones. Obviamente la mayoría de los puertorriqueños tenemos una predilección por mantener la ciudadanía de los Estados Unidos para esta y para futuras generaciones. Yo creo que en un estado libremente asociado de verdad, fuera de la cláusula territorial, Puerto Rico debe tener el derecho natural a dos ciudadanías. Obviamente la que pactamos, que es la de Estados Unidos, y la que tenemos derecho por ser puertorriqueños, que es la ciudadanía de Puerto Rico. Y en el derecho de los Estados Unidos no existe ningún impedimento, ninguno, para que exista lo que ellos llaman doble nacionalidad, que no es otra cosa que doble ciudadanía. Y eso pues yo creo que es algo también importante en esa relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Estaba leyendo en la biografía que aparece en la cámara, que por cierto hay que actualizarlo un poquito. Hay que ponerlo un poquito al día. Dice que compareció varias ocasiones ante la Casa Blanca, el Congreso de los Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas para proponer el desarrollo soberano del Estado Libre Asociado. Cuénteme alguna experiencia que tuvo en alguno de ellos. Bueno, se han ido acumulando una serie de experiencias muy interesantes. Por ejemplo, por darte una, yo logré en un momento dado entablar una buena relación con el embajador Peter Rosenblatt. Nos los presentó tanto Marco Rigao como Juan Manuel García Pasalacua. Rosenblatt es importante porque fue el embajador que bajo el gobierno de Jimmy Carter empezó las negociaciones con Palau, las Micronesias y las Marshall para eventualmente llegar a lo que son los pactos de libre asociación. Y el haber podido entablar una relación con él y haber podido chocar notas y aprender mucho de esa relación, creo que ha sido fundamental en cómo uno ve y maneja estos procesos, particularmente frente al Congreso, que es lo más difícil, porque el Congreso tiene el span de atención de los niños de 4 o 5 años. O sea, si tú no logras meter la agenda con una solución concreta, esa gente rápido cambian. Las legislaturas somos así. Sí, las legislaturas por definición somos así, ¿verdad? Y eso pues pasa mucho, y yo creo que esa ha sido una de las razones por las cuales el tema de Puerto Rico ha sido tan difícil de manejar. Pero pues en ese proceso pues uno pues ha podido interactuar con el presidente Clinton, que yo creo que fue importante en un momento dado porque reconoció la opción de lo que él llamaba nacionalidad cercana, nacionalidad puertorriqueña en cercana asociación con los Estados Unidos. Por ahí yo creo que esta es una de las cartas que nos intercambiamos.
Y en ese sentido, pues bregar, ¿verdad?, con los procesos en el Congreso y demás ha sido importante. En la ONU, pues uno ha tenido la oportunidad de bregar con lo que han sido los principales promotores de la discusión de Puerto Rico en la ONU, ¿por qué no decirlo? Particularmente el gobierno de Cuba y personas como el ex embajador y expresidente del Poder Legislativo allá, Ricardo Alarcón, que obviamente es una persona que está muy conocida, o sea, que conoce mucho del tema de Puerto Rico y como eso, pues uno ha tenido la oportunidad también de representar al país y nuestra ideología en distintos foros académicos y políticos, no solo en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica. Pues todas esas experiencias han sido unas muy enriquecedoras. Vamos a salir un poquito de la política. Yo soy escritor. Tengo una novela publicada hace ya 2 años y leí que tiene 4 libros publicados. Entre ellos, ¿dónde es que lo tengo? La Nación en Asociación, que se fue en el 2000. Editó el libro de Valdoriotti ahora, en el 2002. Entre Fraude y Dignidad, una elección para la historia, 2005. Pan, Tierra y Libertad, Historia y Filosofía del Partido Popular Democrático, en el 2006. De esos 4 libros, ¿cuál es su favorito? Wow, bueno, los libros son como los hijos, uno no Sí. puede escogerlos. Pero cada uno yo creo que cumple un propósito importante. La Nación en Asociación, que prendo y apago en un proceso de revisarlo, ponerlo al día y quizás revisitar algunas de las ideas que tuve en aquel momento, fue mi primer intento en tratar de sintetizar lo que yo creo que debe ser el futuro de las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos, un poco entroncándolo en la historia del país y del movimiento autonomista, puertorriqueñista, y pues haciendo una propuesta entonces en lo que era el albor del siglo XXI. Ese libro yo lo escribí. Ese libro surge de mis estudios, particularmente en Derecho, con una serie de seminarios que cogí con el profesor Fernando Martín, con el profesor David Helfeld y otros, y con unas investigaciones que tuve que hacer para un congreso que hubo en el 94 en Washington, que fue auspiciado por las universidades de Washington y por las universidades de los territorios. Fue la segunda de 2 conferencias que hubo sobre esto, y con la intercesión del amigo Juan Manuel García Pasalacua, yo pude ser ponente en la segunda conferencia, en un panel sumamente interesante, que entonces me tocó interactuar con la otra parte de la ecuación. Te hablé del embajador Rosenblatt. Cuando hay cambio de gobierno, entonces entra Reagan, uno de los que negocia a nombre de los republicanos estos pactos de asociación, era el embajador Howard Hills III. Y ahí conocí a Howard y pudimos también tener unos choques intelectuales muy interesantes, y acabó él dándome la razón sobre el asunto de la ciudadanía, de que no había ningún impedimento de que bajo la libre asociación se pudiera pactar y retener la ciudadanía de los Estados Unidos, y ahí pues también cultivé una relación que para mí fue sumamente importante. Pues de todo eso salió mi primer intento de poner eso entre 2 carpetas, y fue La Nación en Asociación. Terminé de escribirlo en el 99, lo publicamos en el año 2000. Posterior a eso, pues edito el libro de Valdoriotti ahora, que era básicamente en celebración del 180 aniversario del natalicio del fundador del movimiento autonomista puertorriqueño, y ahí pues lo que hago es tratar de rescatar una serie de textos, tanto de Valdoriotti como de otros sobre Valdoriotti, y pues tener un libro de fácil acceso sobre la vida, obra y legado del prócer autonomista Román Valdoriotti de Castro. Del 2005, Entre Fraude y Dignidad, es básicamente una crónica día a día, minuto a minuto, evento a evento, de la campaña electoral del 2004, de todo el revolú aquel de los pibazos y de si se contaban, no se contaban, y del proceso judicial que desembocó en la certificación de Aníbal Acevedo Vilá como gobernador de Puerto Rico, con una legislatura y comisaría residente del PNP, pero en aquellas elecciones tan controversiales donde regresó Rosselló, y donde obviamente pues hubo todo eso. Y pues por una serie de razones yo acabé estando en una posición privilegiada de poder ser cronista de ese proceso, y cuando me di cuenta que uno tenía bastante información valiosa sobre lo que había pasado, era importante ponerlo sobre entre 2 carpetas. Yo creo que ese es el libro de más fácil lectura. Casi se lee como una novela.
en mi opinión. Los otros son un poquito más académicos. Ese casi se lee como una novela porque es una crónica de un evento contemporáneo, es una crónica de un evento del que uno de alguna manera fue parte y pues un poco tiene esa agilidad. El último, o el más reciente, es el de la historia y filosofía del Partido Popular, que un poco buscaba un sintetizar de cara entonces al aniversario, creo que era 70 o 75 del partido. Buscaba pues dar un instrumento de entrada fácil a las nuevas generaciones. No tanto yo haciendo una narración de la historia del Partido Popular, creo que hay otros que han hecho eso con mucho más talento que yo, sino un poco tratar de entrelazar distintos textos importantes y discursos y momentos y palabras del liderato y de las figuras principales del Partido Popular en una crónica de fácil lectura como para darle una primera mirada al que quisiera adentrarse en la historia del Partido Popular y que tuviera pues quizás un punto de entrada más accesible a esa historia y no solamente pues el libro de historia del Partido Popular Democrático que es el que escribe Muñoz, que realmente es una historia de la primera etapa del Partido Popular Democrático, sumamente valioso, pero obviamente pues se queda en aquella primera victoria, como es victoria precaria, pero importante, pero grande, de 1940, donde la gente se cree que el Partido Popular lo ganó todo, y no lo ganó todo, ganó el Senado, y la Cámara pues fue pujada, eventualmente hubo mayoría popular en la Cámara, y la comisaría residente no se ganó en esa ocasión. Fue legislador municipal de San Juan. Así es. ¿En qué año fue eso? Eso fue para el 2003-2004. Fuimos legisladores municipales en San Juan. Para aquel entonces Eduardo Batia presidía el Comité Municipal de San Juan. Y entonces fue candidato a la alcaldía por segunda vez y nos pidió que asumiéramos una vacante que surgió allí. Y en buena parte pues ahí fue la primera vez que yo pude desarrollar unas destrezas de fiscalización. Básicamente mi proyección pública y política hasta ese momento había estado, pues sí, ciertamente en el tema de estatus, ciertamente en el análisis político para los distintos foros y paneles que iba, pero esa es la primera vez que uno tiene que asumir unas responsabilidades, digamos, político-electorales, ¿verdad? Como legislador, ¿verdad? Municipal de San Juan. Y pues ahí tuve la dicha de desarrollar unas destrezas de fiscalización, de entender presupuestos, de saber cómo fiscalizarlo, de enfrentar al entonces alcalde Jorge Santini con unas situaciones que a nosotros nos parecían inadecuadas, de entender el rol de lo que es ser oposición política, que uno tiene que hacerlo sí con firmeza, sin miedo, pero a la misma vez con un sentido de responsabilidad, no es tirar piedras a lo loco ahí y empezar a insultar y a tratar de manchar reputaciones, sino que cuando uno hace una denuncia, uno tiene la obligación de confirmarla, de corroborarla, de fundamentarla en documentos, en evidencia, en testimonio de gente que esté dispuesta, ¿verdad?, a decir lo que está pasando. Y pues esa experiencia, pues a mí me ha valido mucho en lo que ha sido pues mi posterior carrera en la legislatura de Puerto Rico, donde pues en los momentos que hemos sido oposición, pues yo pues he asumido bastante visiblemente un rol de fiscalización una vez más. Siempre teniendo en cuenta que si no tenemos los papeles, como yo digo, y los papeles es un eufemismo para la evidencia, no se hace la denuncia. Y uno solamente puede denunciar aquello que está en posición de probar. Por eso es que, aunque yo me he metido a través de los años en muchos líos, y en muchas controversias, y en muchas peleas, y hasta me han radicado querellas aquí y allá, he salido airoso de todas, porque al final del día las denuncias que hemos hecho han estado fundamentadas con evidencia y en muchos casos gente que nosotros emplazamos como que le habían fallado al país acabaron teniendo que responder, algunos hasta con su libertad física. ¿Has sentido miedo cuando denuncia algo y empiezan a atacarlo y atacarlo? ¿Has sentido miedo? ¿Has sentido como que, no me están apoyando o me están apoyando y bueno, no veo el final del túnel? Ahora que tú dices esa última parte, hay distintas eso. El departamento de sentir miedo, eso yo se lo dejo a mami. Mami siente todo el miedo del mundo por mí. Y eso pues siempre ha sido así. Eso es natural en y es muy natural. Obviamente en algunos momentos, particularmente cuando uno está bregando con gente muy poderosa, pues uno siente a veces el peso de ese poder directa o indirectamente, ¿verdad? Y yo no te voy a decir que no ha habido momentos donde yo me he sentido que se me quiere tratar de intimidar, pero pues uno tiene que vivir con uno mismo y yo pues
una vez que me convenzo que alguien está procediendo mal y que tengo el fundamento y la evidencia para hacerlo, lo llevo hasta las últimas consecuencias, sea Crece 21, sea los escándalos que denunciamos en la administración de Luis Fortuño, sea el asunto de la superintendencia del Capitolio. O sea, tú puedes hacer ahí la lista de básicamente los señalamientos que uno ha levantado de tiempo en tiempo. Por ejemplo, pues, ustedes recordarán el incidente lamentable del que yo fui, bueno, tengo que decir las cosas como son, del que yo fui víctima con un exsecretario de Justicia hace unos años atrás. Ese incidente acabó con una amonestación oficial del Tribunal Supremo al entonces secretario de Justicia, el licenciado Zagardía. Y eso pues uno lo lleva hasta las últimas consecuencias cuando cree que tiene la razón. Y sí, una vez se siente, ¿verdad? A veces uno siente un poquito de falta de solidaridad, que era lo que tú decías ahorita, ¿verdad? Y uno le gustaría, ¿verdad? Que fuéramos más y más aguerridos en este proceso, pero vamos, al final del día yo soy responsable por mis acciones ante mi conciencia e igualmente importante ante los electores que han confiado en mí. Y gracias a Dios, cada vez que ha habido que pasar juicio, desde que juramenté en el 2006, los electores tanto del país como en los procesos internos del Partido Popular Democrático han decidido ratificar su confianza en mí. Lo cual agradezco, y para mí el privilegio más grande, o sea, el honor más grande que un ciudadano le puede dar a otro, el reconocimiento, el voto de la expresión de confianza más grande que un ciudadano le puede dar a otro en una democracia es el voto. Claro. Y para mí eso es, es la riqueza más grande que yo tengo como, ¿verdad? Como servidor público, el que haya gente que crea en uno lo suficiente como para entregarle la representación de sus intereses en la legislatura. Y no entregarle, porque uno no lo entrega completo, sino para confiarle por un tiempo esa representación tanto en la legislatura como en la Junta de Gobierno del Partido Popular. Seguía leyendo su biografía y decía que fue asesor de la oficina del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en asuntos legislativos. Cuénteme. Así fue. Esa oficina la dirigía el amigo José Luis Galarza, que es asesor legislativo ahora aquí, está con el representante Ramón Luis Cruz Burgos, y yo siempre he tenido una gran amistad con él, y tanto Aníbal, el gobernador Acevedo Vilá, como él, me pidieron, ¿verdad?, que ayudara en esa oficina, y fui uno de los asesores externos de la oficina de legislación en aquel cuatrenio terrible del gobierno compartido, dividido, sin partido, como lo querramos llamar. Y pues eran unas situaciones bien duras, porque yo creo que el gobernador Acevedo Vilá trató de buena fe, quizás por demasiado tiempo, y de hecho él en uno de sus libros hace esa admisión, quizás de error, de negociar de buena fe con la mayoría legislativa del PNP, particularmente en la Cámara, que había un nivel de intransigencia, porque en el Senado tú recordarás que hubo el intento fallido de ubicar a Rosselló como presidente del Senado, con este senador de Arecibo que estuvo un día y renunció, y entonces lo trataron de impulsar, pero entonces ahí hubo un grupo de senadores, entre ellos Keren McClinton, Jorge de Castrofón y otros, y Orlando Parga, que entonces lograron evitar eso, y pues con el Senado había algún grado de diálogo y de posibilidad de generar consenso. Con la Cámara en aquel cuatrenio era imposible porque se convirtió en el bastión de las posiciones de el exgobernador Pedro Rosselló. Y la verdad es que hubo mucha frustración. Para mí fue muy frustrante el que buenas ideas, el que disponibilidad de tratar de llegar a consenso, incluyendo en temas como el del estatus, fueran frustrados precisamente por una intransigencia sin límite. Era bien difícil lograr acordar algún tipo de legislación, y fue frustrante. Entonces, ese cuatrenio, pues, ahorita yo escribo el libro de la elección. En ese proceso también vengo a ayudar al gobernador Acevedo Vilá en la Oficina de Asuntos Legislativos de la Fortaleza, que es básicamente evaluar la legislación, ayudar a preparar la legislación que el gobernador somete y evaluar la que la legislatura aprueba para darle una recomendación al gobernador de si la debe firmar o no. Ese era básicamente el trabajo nuestro, y entonces pues en ese cuatrenio fue bien frustrante, y lo empecé como te dije. Entonces fui a esta oficina, y el cuatrenio entonces lo acabé en la legislatura, porque en ese 2006 es que entonces a Carlos Vizcarrondo
lo nombran juez del Tribunal de Apelaciones. El proceso de confirmación en el Senado fue durísimo, injustamente duro, porque la dificultad no estaba basada en la ausencia de méritos o en los méritos de Carlos. Todo el mundo se los reconocía. Era parte del tirijala este partidista de este cuatrenio con partido sin partido. Cuando por fin confirman a Carlos, pues, que de hecho lo confirman un mes después del IBU. O sea, yo llegué a la legislatura 2 meses después del revolú aquel del IBU. Así que me lo ahorré. Pero ahí acabamos el cuatrenio y también tuvo su nivel de frustración enorme, porque tú veías la intransigencia de simple y sencillamente no llegar a acuerdo en las cosas por no llegar. Ahora que mencionan lo del IBU, me imagino que para ese momento usted era asesor de la oficina de... Sí, bueno, estaba, sí, eso obviamente ese tipo de tema contributivo se manejaba más con el Departamento de Hacienda y con la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Nosotros pues básicamente el tipo de asesoría que dábamos era legal, si las cosas eran constitucionales o no. Usualmente los asesores legislativos hacen ese análisis legal y piden de las agencias la opinión de política pública, ¿verdad? Por ejemplo, si es un proyecto de ley que tiene que ver con la policía, pues el asesor legislativo del gobernador que está bregando el proyecto tiene entonces la obligación de consultar a la policía, particularmente en aquel entonces el superintendente, y entonces tener la posición de la policía. Y usualmente esos asuntos de política pública los manejaba más el jefe de agencia de la cuestión encargada, pero aquello fue un tranque terrible y se metieron los municipios. Entonces, el gobernador Acevedo Vilá quería impulsar, quitar todas las exenciones del impuesto en los muelles y así recaudar, pero entonces la mayoría en la Cámara quería el IBU porque se parecía al sales tax americano. Y bueno, ese fue el tirijala que pues produjo lo que produjo y todavía en alguna manera estamos sufriendo aquel proceso. Sí, eso es así, eso es así. Después de que entra en el 2006, preside la Comisión de los Jurídicos y copreside las comisiones conjuntas para la revisión del Código Penal y Código Civil. ¿Qué me puede contar de esa experiencia? Pues mira, desgraciadamente la del Código Civil nunca arrancó y eso ha permitido, yo creo que un manejo inadecuado de ese tema en este cuatrenio, ¿verdad? Yo creo que es lo que se aprobó, o sea, el Código Civil hay que reformarlo. El Código Civil es después de la Constitución, y sabido si hasta en igualdad de condiciones con la Constitución, el ordenamiento jurídico, es más, la ley que más importa en la vida de la gente es el Código Civil. Sí. Porque todo lo que tú vas a hacer en la vida, desde literalmente nacer, desde cuando naces, hasta qué pasan con tus cosas cuando te mueres, está ahí. Está ahí las relaciones jurídicas, tus obligaciones con tus padres, las obligaciones de los padres contigo, lo que es un contrato, qué se puede contratar, qué no se puede contratar, qué se puede vender, qué se puede regalar, qué es un negocio justo, qué es un negocio injusto. Todo está ahí. Incluso creo que está ahí también que si usted tiene un árbol en su casa, todo y eso, cae la fruta que si la fruta cae a un lado de la verja de alguien, todo eso está ahí. Entonces, Puerto Rico ha tenido un código civil que todo el mundo dice que es de 1930. No, señor, el código civil de Puerto Rico es del siglo XIX. En 30 lo que se hizo fueron unas enmiendas y una revisión. O sea, ponerlo al día ha sido un trabajo duro, difícil, y lo triste es que una serie de asuntos controversiales, pero pocos, que tienen que ver con los derechos de la comunidad LGBT, que tienen que ver con los derechos del material reproductivo, que tienen que ver con ciertos derechos de las mujeres, pues monopolizan la discusión y son tierra fértil para que, en mi opinión, y esa es mi opinión y no me echo para atrás, unos sectores intolerantes, prejuiciados de nuestra sociedad quieran imponerle sus criterios al resto del país, sean en los derechos de la comunidad LGBT, en los derechos de la mujer, en los derechos reproductivos. Y eso pues me parece a mí que ha permitido el mal manejo de ese asunto. Vamos a ver qué hace el Senado con lo que aprobó la Cámara. Ahora, dicho eso, sí pudimos hacer algo muy importante, en mi opinión, con la Comisión Conjunta del Código Penal el cuatrenio pasado. El código que se había aprobado en el 2012, en mi opinión, y en la opinión, ¿verdad?, de muchos juristas y de muchas personas y de muchos jueces y demás, era un código demasiado punitivo. Penas bien altas, no derecho a cárcel en un montón de delitos no violentos. Era toda esta cosa del encumbramiento de toda esta política de la mano dura, que suena bonito, pero que realmente ha demostrado ser fracasada. O sea,
Puerto Rico, por ejemplo, y Estados Unidos lleva una guerra contra las drogas desde los 70. La guerra de las drogas es 3 años más joven que yo. La guerra de las drogas, Nixon la empezó en el 73, creo que fue. Y yo nací en el 70. Pues yo creo que ya podemos decir que yo me veo mejor que la guerra contra las drogas. Esa guerra contra las drogas envejeció peor que yo. O sea, ¿por qué? Porque está científicamente probado que penas más altas, muchos años de cárcel, no resuelve el problema de la criminalidad. El problema de la criminalidad tiene un componente social, educativo, curativo. Pero por otro lado, si te quieres ir exclusivamente a la cosa criminal, a la cosa penal, lo que resuelve, lo que es un disuasivo, lo que hace pensar al criminal si comete o no el delito, no es si lo cogen le van a dar cadena perpetua o no, es si lo cogen o no. Entonces, donde tú tienes que poner los recursos no es en la cárcel, es en el esclarecimiento, en la investigación, en la ciencia forense, en resolver los crímenes. Eso es lo que es un disuasivo. Y entonces lo que en mi opinión hacía el código del gobernador Fortuño era volver al discurso viejo de a más cárcel, a más pena, menos delito. Y eso no es verdad, o menos crimen. Pues nosotros, junto al senador Pereira, que era el copresidente de la comisión y presidente de la Comisión de los Jurídicos, hicimos un proceso para mí muy rico, muy bueno, muy agotador. Nosotros le metimos 2 meses de vistas públicas sin parar al código penal, y en vez de derogar el de Fortuño y hacer uno nuevo, lo que hicimos fue reformar el de Fortuño, hacer un esquema de penas razonable, porque esa es otra. Tú tenías aquí un montón de penas altísimas, pero entonces por otro lado tenías unas leyes de bonificación que lo que hacía era engañar a la gente. Decía, no, esto es 500 años, pero realmente con la ley de bonificación eran 10 años. Wow. Digo, estoy exagerando, sí. Pero entonces lo que hicimos fue tratar de armonizar todo eso y reintroducir las penas alternativas a la cárcel en un montón de delitos no violentos. Okay. Y eso, pues, yo me siento muy satisfecho de eso porque sé que un montón, y me lo han dicho jueces en privado a través de los años, que se sienten agradecidos de que se les haya dado otra vez esa posibilidad, porque en un montón de delitos donde había que imponer antes cárcel mandatoria, el tú darle al juez la posibilidad de arresto domiciliario, de un desvío, de un grillete, de ciertas terapias, permitía que una persona que a lo mejor lo que necesitaba era un empujoncito en la dirección correcta, pudiera rehabilitarse de verdad, en vez de meterlo 2, 3, 4, 5 años en la cárcel, que tú sabías que lo que saliera a los 5 años en la cárcel iba a ser peor de lo que entró y iba a ser más peligroso para la gente en la sociedad. Sin olvidar otra de las cosas que digo, no es la más importante en términos éticos y en términos de la calidad de vida, pero debe ser importante particularmente en los términos fiscales que estamos viviendo. Cada persona que tenemos presa, un año nos cuesta por lo menos 45 mil pesos al año. Y esos son los que mi abuelo llamaba los gordos y colorados. O sea, los que están saludables. A medida que tú vas envejeciendo y vas desarrollando enfermedades y demás, el costo se trepa y hay precios que le cuestan al país 70, 80 mil pesos al año. Porque tienen que coger, son pacientes de diálisis o lo que sea. Sí. Entonces, pues tú dices, pero ¿para qué es la cárcel? Pues la cárcel es para separar de la sociedad a aquellos que han demostrado con sus acciones violentas que no pueden estar con nosotros. Para eso es que es la cárcel. Y además es rehabilitar. Exacto. Y entonces nuestra Constitución dice que hay que rehabilitar. Entonces tú debes dejar la opción de la cárcel para aquellos que de verdad no tenemos otra opción que no sea separarlos de la sociedad. Para los que tengamos una opción, terapia, restricción domiciliaria, un in-house de eso, pues vamos a tratar de explorar esas opciones porque eso es más conducente a la rehabilitación que simple y sencillamente tirar a una persona en una jaula y dejarla allí 8, 10, 12, 15 o 20 años. Son así. Llega el 2012, usted se lanza nuevamente a un escaño. ¿Cómo fue esa campaña? ¿Qué anécdota graciosa me puede contar que le haya ocurrido? Pues mira, el 2012, fíjate, el 2012 tengo 2 buenas experiencias. O sea, en términos, ¿verdad?, de gratificación y de humildad con el país. Esa fue la campaña precisamente donde nosotros nominamos al amigo y licenciado Alejandro García Padilla. y yo había, ¿verdad?, estado bastante activo en la fiscalización del gobierno de Luis Fortuño. Yo tengo que decir que, ¿verdad?, pues el humilde
privilegio de que en esas primarias yo llegué primero en la primaria del Partido Popular Democrático. Básicamente, Yulín y yo llegamos en un virtual empate. Ya creo que el día de la de la votación, creo que con unas unidades por contar, creo que me acabó ganando por 39 votos. Cuando entonces hubo el escrutinio final, yo creo que le gané como por 100, algo así fue. Y haber llegado, ¿verdad? Primero, y digo, Yulín y yo fuimos de los menos dinero que invertimos en la campaña, y entonces en la elección general, pues fui el popular que más votos tuvo en la Cámara. Eso para mí siempre ha sido algo de que no dejaré de agradecer que haya habido ese nivel de confianza en uno por lo que uno había estado haciendo, ¿verdad? Y pues en ese proceso pues fuimos también incorporando una serie de jóvenes, algunos de los cuales ya pues están haciendo sus propias aportaciones políticas, ¿verdad? En ese proceso me choqué, por ejemplo, con el amigo Manuel Natal, que acabó trabajando conmigo un tiempo en la Comisión de los Jurídicos, de la misma manera que yo lo había hecho hacía 20 años atrás con Marco Rigau. Y bueno, pues cada uno de esos jóvenes tiene un camino que recorrer, ¿verdad? Y como él han habido otros, ¿verdad? Otro joven, Manuel Calderón, que ahora también está mirando la posibilidad de servirle al país desde la legislatura. Así que, curiosamente, en estas etapas más recientes, estoy empezando a ver el otro lado de la moneda de aquella primera etapa mía, de cuando uno entra joven, lleno de ilusión, buscando a quien poder ayudar. Y pues nosotros, en el caso de nosotros, nos topamos con gente como Marco Rigau y Carlos Vizcarrondo. Ahora un poco yo me empiezo a alimentar de eso, de esos nuevos jóvenes que también miran al proceso del servicio público con mucho sentido de responsabilidad, a veces con mucha dureza, pero también con mucho sentido de esperanza. En ese cuatrenio vino el proyecto del IVA. ¿Usted le votó en contra? Yo acabé votando en contra a esa primera versión. Había una gente que filosóficamente se oponían al IVA, entre ellos la alcaldesa de San Juan y otros. Yo nunca tuve problemas filosóficos con el IVA. Y al día de hoy no los tengo tampoco. Pero ven acá. Mi problema con aquel proyecto, y lo he dialogado varias veces durante el proceso y posterior al proceso con Alejandro, era tasa y base. Yo entendía que la tasa, que originalmente era un 16, era sumamente alta, acabó bajando un 11.5, y entendía que la base, o sea, a qué le aplicaba ese impuesto, era demasiado amplia. Si tú recuerdas la propuesta original, incluía servicios médicos, incluía la educación privada, incluían los alimentos en los restaurantes, hasta la definición de alimentos se reducía. Yo entendía que era demasiado amplio y demasiado alto. Y eso pues nos llevó a las diferencias que tuvimos, ¿verdad? A los famosos disidentes. Yo pienso que ese proceso por parte de todos se pudo haber manejado mejor y pudimos haber llegado quizás a unos puntos de razonabilidad que estuvimos bastante cerca, pero después en algún momento habrá que contar el detalle de la cosa. Después se malogró. Ahora te voy a decir una cosa. De ese proceso acabé convenciéndome que aquello que cuando el revolú del IVU proponía Acevedo Vilá, a una variante de eso, que es volver al impuesto al muelle, es lo correcto. ¿Por qué? Porque si bien es bueno, que si bien en términos filosóficos el IVA es un mejor mecanismo que el IVU, ¿por qué? Porque el IVA, en el valor agregado, tú obligas a todas las cadenas, a todos los eslabones en la cadena de consumo y distribución a fiscalizarse unos a otros. ¿Por qué? Porque si yo no veo lo que tú pagues tu parte del IVA, lo tengo que pagar yo en la cadena. Entonces yo me convierto en el que te velo a ti, de que tu parte pague la parte tuya. Y eso en principio suena bien. Y suena bien y funciona bien. Pero en el caso de Puerto Rico, tienes una manera más fácil. Porque Puerto Rico, nos guste o no nos guste, 90 y pico % de lo que nosotros consumimos en todos los haberes es producido fuera de Puerto Rico. Sí. Hay solamente 4 puntos de entrada. 2 aeropuertos y 2 muelles para mercancía. Pues en vez de estar cogiendo detrás de todos los comerciantes en Puerto Rico, viendo a ver si pagaron si remitieron la parte de ellas del IVA, tú le metes 4 peajes en el punto de origen, pagas el impuesto ahí, hay un crédito para la cadena de distribución y ya. Entonces, la capacidad de recaudo ahí es mucho más amplia porque ¿qué es más fácil? ¿Velar 4 puntos de entrada o velar 50 o 60 mil puntos de transacciones finales? Claro, los cuatro puntos. Claro. Y en el caso de Puerto Rico,
quizás distinto a otras jurisdicciones. Estados Unidos es una plataforma continental con 51 jurisdicciones, porque tiene los 50 estados y el Distrito de Columbia. Pero a lo mejor allí, y aún allí hay una gente que está proponiendo el IVA, pero allí tiene pues sus problemas con el impuesto estatal y el impuesto federal. Aquí no, aquí solamente tenemos 4 puntos de entrada. Y lo que pasa es que desgraciadamente, y lo vimos en la pasada discusión contributiva de este gobierno, en un momento dado, el hoy no bien parado secretario Maldonado, Raúl Maldonado, planteó que volviéramos a los muelles. En la legislatura no lo dejaron ni acabar la oración. Porque no porque fuera bueno o malo, porque es que es objetivamente mejor. Claro. O sea, en términos concretos, velar 4 puntos de entrada es más fácil y más eficiente que velar 25, 30, 40 mil, 50 mil puntos de transacciones finales. Pues aquí no lo quisieron hacer por una cuestión bien sencilla. Porque los estados tienen sales tax, porque los estados tienen IBU. Y como nosotros nos queremos parecer a los estados, pues vamos a ir con el IBU aunque no funcione, en vez de movernos a lo que hace sentido, que es ir a los muelles. Desgraciadamente eso es lo que a veces domina estos procesos legislativos y a veces la mejor idea y la idea correcta no es la que prevalece. Y yo sigo convencido que en algún momento tiene que haber un impuesto al consumo, IBU, IVA, lo que sea. El impuesto en el muelle es un impuesto al consumo porque tú estás poniéndole una tarifa a lo que va a entrar para que se venda más adelante. Pues el impuesto al consumo más eficiente para Puerto Rico es en el punto de entrada, en el muelle. Yo espero que en algún momento tengamos la sabiduría de entender eso. ¿Para dónde se dirige en el 2020? Pues mira, yo le di mucho pensamiento a esa situación y entendí que un cambio de escenografía era importante y pues tomé una decisión hace unas semanas atrás y ya la hice al país pública de que estaré aspirando al Senado por acumulación. Esa decisión la tomé esencialmente por una serie de factores. Número uno, decidí que desde la lucha legislativa es que todavía debo seguir dando unas batallas por Puerto Rico. Decidí que desde los puestos por acumulación me permite mantenerme vigente y activo en la pelea en Puerto Rico día a día, pero a la misma vez me da cierta flexibilidad como para seguir cultivando unos proyectos y unas relaciones que hemos estado cultivando en los Estados Unidos en los pasados años, particularmente entre otros con el senador Bernie Sanders, que ha sido un gran aliado de Puerto Rico. Eso pues se ha movido también a poder establecer unas líneas de comunicación con personas como la senadora Elizabeth Warren y otros, así que eso pues me parece importante seguir fortaleciendo y preservando. Me muevo al Senado, número uno, porque al moverme de la Cámara, abro ese escaño que constitucionalmente puede ser ocupado por una persona de hasta 25 años de edad, a que si así el país lo decide y el pueblo popular lo decide, se pueda renovar ese escaño con alguien más joven, con alguien con nuevas ideas. Digo, eso no está garantizado, yo no le estoy asegurando el escaño joven, pero estoy dando la posibilidad de, al moverme al Senado, que la entrada de edad constitucional al Senado es 30 años, estoy dando la posibilidad, si el pueblo en las urnas lo quiere decidir así, de que una persona más joven, con nuevas ideas, una persona, ¿verdad?, de algún sector del país que esté menos representado de lo que debiera, pueda acceder a esa silla. Y la realidad es que en el Senado de Puerto Rico se han dado probablemente las batallas más importantes de lucha por los derechos del país. Fue el Senado en los 40 donde se hizo toda la transformación gloriosa del Partido Popular, el Senado de Luis Muñoz Marín en los 40. O sea, toda esa legislación, mucha de ella que todavía está vigente hoy, se impulsó desde el Senado presidido por Luis Muñoz Marín en aquella década del 41 al 49, que entonces Muñoz se convierte en gobernador. En los 70, finales de los 60, principios de los 70, el Partido Popular aprende a ser partido de oposición responsable luego de perder las elecciones del 68 en el Senado que presidía Hernández Colón. Ahí es que el Partido Popular tiene su primera oportunidad de demostrar que puede fiscalizar responsablemente el punto de que se ganaron las elecciones del 72. En los 80, cuando todos aquellos excesos con la universidad y con Maravilla, es precisamente desde el Senado que presidía Miguel Hernández Agosto que se empiezan a esclarecer y se empieza a llegar a la verdad de unos atropellos y unos abusos
que se estaban cometiendo contra el pueblo de Puerto Rico, no solo por el gobierno de Puerto Rico, sino por ciertas autoridades federales, con aquello de Maravilla y demás. Así que esa historia tan importante de lo que ha sido el Senado, frente a lo que yo creo que desgraciadamente es el Senado hoy, fue una de las cosas que también me llevó a decidir que desde el Senado, en un proceso de ayudar a que vuelva a ser lo que antes fue, era que yo podía aportar. Vamos a entrar a unas preguntas aleatorias, rapidito. Ya veo que eres fanático de Star Wars. Me gusta la televisión, me gusta el cine también mucho. Star Wars es una de las cosas que me gusta mucho. ¿Cuál de todas las películas es la favorita de usted? El Imperio Contraataca. Me encanta. Sí, yo creo que es la mejor de todas. Digo, yo soy trilogía original. Digo, yo estaba ahí en mayo de 1977, tenía 7 años. O sea, yo soy de la generación privilegiada que vimos la Guerra de las Galaxias, como se llamaba entonces, en los cines. Yo la vi en el cine del Señorial. Yo duré más que el cine del Señorial. Ya no hay cine allí. ¿Cuál es su personaje favorito? Han Solo. Han Solo. Han Solo. Sufrió cuando lo mataron. No tiene idea. Creo que esas películas, digo, a mí de alguna manera siempre me han gustado todas estas cosas. Me gusta también Viaje a las Estrellas, me gusta mucho de las películas. Todo este boom de las películas de superhéroes ahora pues me parece sumamente entretenido. Todas aquellas cosas con las que uno empezó a crecer y hasta empezar a tener unos primeros pensamientos de que era lo correcto versus lo incorrecto, el bien versus el mal, que ahora estén otra vez pegados, pues me parece interesantísimo. Lo más curioso es que me ha dado también un espacio de comunión con mi hija, que también le ha desarrollado cierto gusto por ese tipo de películas. De aquí salimos a ver la de Spider-Man juntos. Tengo que ir a agarrar ahorita. Vamos a ir a ver la de Spider-Man hoy. Así que sí, a mí me gusta mucho este tipo de arte, de literatura, no sé cómo llamarle. Precisamente porque me ha acompañado durante todo el camino. Me imagino que irá próximamente a Disney a disfrutar de... Me dicen que hay que ir para allá al Galaxy Edge. Yo esperaré que las filas bajen porque creo que todavía están... Yo voy en septiembre para Disney. Vas a ir para allá en septiembre. Sí, porque acá en Orlando inaugura en agosto, creo que es. Ya en California inauguró en mayo. Pero como quiera, voy a pensarlo si me monto en alguna atracción, porque como va a estar lleno. Sí. Creo que son 2 semanas antes de yo ir, así que las filas van a ser kilométricas. Sí, yo estoy esperando, pues yo voy a sufrir y voy a esperar un poquito más para entonces poderlo disfrutar con más calma. ¿Tiene amistad con otros políticos que no sean del Partido Popular? Sí, ciertamente uno desarrolla a través de los años amistad con gente en los distintos partidos políticos. Por ejemplo, aquí en la Cámara, yo pues tengo una buena amistad con el amigo Quiquito Meléndez, a través de los años. En el pasado pues tuve una muy buena amistad, digo, la sigo teniendo con el representante independentista Víctor García San Inocencio. Okay. Respeto mucho a Orlando Parga, creo que es una de las personas estadistas más sinceras y genuinas en su convicción. Obviamente yo no la comparto, pero respeto mucho, ¿verdad?, la honestidad y la sinceridad de sus convicciones. Y hay gente buena y hay gente mala en todos lados. Y hay gente honesta y hay gente que hace las cosas por las razones correctas y gente que las hace por las razones incorrectas en todos lados. Y eso pues es importante que uno lo reconozca. ¿Alguna persona que usted admire de su partido y de los otros partidos? Bueno, digamos que el político electivo que más yo admiro era don Roberto Sánchez Vilella, porque me parece que es el epítome de lo que es un servidor público honrado, honesto, humilde, que la única riqueza que sacó de su paso por la gestión pública fue la satisfacción de haber servido. Y yo creo que ese es el tipo de personas que debemos emular, ¿verdad? Pues para mí es un referente constante la figura de Roberto Sánchez Vilella. ¿Y de otros partidos? Pues fíjate, admiro cosas o características o tratos de algunos. Por ejemplo, admiro mucho el doctor Leopoldo Figueroa, el líder estadista, porque curiosamente, siendo estadista, él y otros líderes en el movimiento estadista de entonces defendían los derechos de los independentistas. Y me parece que esa es una parte de nuestra historia que se olvida un poco, que a veces que muchos de los que denunciaron los abusos que se cometieron
contra los independentistas, algunos de ellos, mediante legislación impulsada por el Partido Popular de entonces, fueron precisamente prominentes dirigentes del sector estadista. Y yo creo que eso es algo que no debemos olvidar y algo que debemos, al contrario, celebrar. ¿A quién admira usted a nivel internacional? ¿Vivo, muerto? Cualquiera. Bueno, digo yo, por ejemplo, o sea, yo creo que la figura más noble del proceso político en los últimos años, y aunque no deja de tener controversia, es Nelson Mandela. O sea, una persona perseguida, sí, que creyó en la violencia como manera de defender, ¿verdad?, en su momento a la población segregada y perseguida de los negros en el apartheid de Sudáfrica. Que se chupa cuántos años fueron al fin y al cabo, ya yo perdí la cuenta, 29 o 30 años. Y que lo que sale de ese encierro es con una vocación enorme de tratar de reconciliar a toda su nación y lograrlo. Y básicamente negociar de tú a tú y con generosidad de espíritu con sus carceleros. Es una persona extraordinaria, es una figura que pues, a mí más me conmueve y me llama la atención. Del otro lado, que es un político ideológicamente totalmente distinto a Mandela, pero en algunas cosas tiene eso. Siempre me ha llamado mucho la atención la figura de Churchill. Por su resiliencia, que ahora es la palabra que está de moda. O sea, y por, en el buen sentido de la palabra, por su testarudez. Sí. O sea, Churchill fue un político controversial, colorido, a veces hasta errático. Obviamente tenía un verbo y una inteligencia, un intelecto privilegiado. Era de carácter fuerte. Entonces, él, después de la Primera Guerra Mundial, porque toma unas decisiones desde el almirantazgo, que no es otra cosa que lo que sería la Secretaría del Navy en Estados Unidos, que supuestamente le costaron mucho a Inglaterra, y él cae en una especie de destierro político. Él había brincado de partido y cae hasta en su propio partido en una especie de destierro político y se convirtió en un legislador más allí como por 20 años, lo que llaman ellos un backbencher, uno de las bancas de atrás, por la manera que está. Entonces, pues, durante ese periodo, él es el que insistentemente advierte a los ingleses de que había que preocuparse por lo que estaba pasando en Alemania y que el surgimiento del nazismo de Adolfo Hitler y el poder que iba consolidando, que eso se iba a convertir en una amenaza. Entonces, yo recuerdo que, obviamente uno ha leído la historia de que cuando se hace el acuerdo del primer ministro Chamberlain con los nazis, que dice, hemos logrado la paz en nuestros tiempos, Churchill no estaba muy convencido de eso, y como que a los meses el tiempo le dio la razón a Churchill. Entonces se da la curiosa eso de que todos los que no querían saber de él salieron cogiendo a buscarlo. Pues mira, brega tú con los nazis, porque el único que parece entenderlo. Entonces, pues, él muestra una gran resistencia. Y ahí es que se da el discurso ese famoso de él, cuando todo el mundo le pregunta, bueno, ¿y qué tú tienes para ofrecernos en medio de esta guerra? Sangre, sudor y lágrimas. Lo curioso del caso es que gana la guerra. Digo, obviamente, Roosevelt y los americanos y los aliados y todo lo que Estados Unidos le pasó por debajo de la mesa a Inglaterra ayudó. Pero digo, es la voluntad de los ingleses los que de alguna manera mantienen un dique por un tiempo. Lo curioso del caso es que el tipo gana la guerra y a los 6 meses lo sacan. Lo dejotan. Claro, a los 8 años lo trajeron de vuelta, o a los 6 o 7 años lo trajeron de vuelta. Así que esa figura siempre me ha llamado la atención. Y aquí en Puerto Rico, pues te admito que las dos figuras que para mí pues son sumamente valiosas, en tiempos más recientes, don Roberto Sánchez Vilella y como te dije, y Román Valdoriotti de Castro. Wow. Supongamos una utopía que llega a la estadidad. ¿Usted sería demócrata o republicano? Definición extraña de la utopía que tú tienes, que es la llegada de la estadidad. Digo, yo seguiría creyendo que Puerto Rico debe tener derecho a su soberanía. Sé que habrían unos problemas constitucionales, ¿verdad? Porque la última vez que una gente se quiso salir de la Unión, pues pasó una pequeña cosita que se llamó la Guerra Civil de los Estados Unidos, que hasta un presidente le costó la vida. Pero yo tengo que admitirte que filosóficamente yo me siento mucho más cómodo y mucho más
alineado al sector ideológico que representan personas en el Partido Demócrata como Bernie Sanders, como Elizabeth Warren, algunos dirían como Alexandria Ocasio-Cortez. Muy buena. Sí, y que es este sector que están haciendo unas preguntas difíciles en los Estados Unidos. O sea, de verdad, aunque esto sea una sociedad de libre empresa, uno debe tener una sociedad donde el 1 o 2% de la sociedad tiene más riqueza que la otra, que la mitad de abajo de la sociedad, donde la inequidad entre los que son más poderosos y los que poco tienen cada vez se hace más grande. O sea, una sociedad puede progresar así. Uno de verdad puede vivir, y eso a Puerto Rico le aplica también directamente, en una sociedad donde no acabemos de entender que la salud es un derecho humano que no debe estar sujeto al canje monetario, que debe haber una garantía mínima de servicio de salud para todos, sin importar lo que tú tengas en el bolsillo o si no tienes nada en el bolsillo. O sea, ese tipo de preguntas incómodas. La responsabilidad que nosotros tenemos con las futuras generaciones, particularmente con el cambio climático, o sea, todo ese tipo de cosas que yo creo que gente como los sectores más, ahora le llaman progresistas, cuando yo crecía le decían liberales, del Partido Demócrata, significan, pues yo tengo una gran identificación personal con eso y te admito que se exacerba frente a lo que hay al otro lado. Yo no creo que hay ningún grado de responsabilidad ni de madurez en el Partido Republicano de Donald Trump. Al contrario, creo que hay un grave y enorme grado de patanería, de ser demagogo. O sea, por ganancia política, este hombre literalmente pone a pelear a esa sociedad. Blancos contra negros, gay contra straight, hombre contra mujeres. Los latinos. Blancos contra los inmigrantes. O sea, yo, por ejemplo, sigo, todavía cierro los ojos y veo la imagen de la semana pasada de este padre y esta hija. Sí. Y tú le vas a echar la culpa a Trump. Sí, yo no estoy diciendo que él los ahogó, pero él ha creado un ambiente, él ha empujado unas políticas, él ha tomado unas decisiones ejecutivas que no le dieron la oportunidad a ese padre y a esa hija de solicitar asilo oportunamente, y que al no poder solicitar asilo oportunamente por las trabas administrativas del chaval Metering ese que le llaman, pues creyeron que la única opción que tenían era cruzar uno de los ríos más bravos del mundo, y con la consecuencia de esa foto tan dolorosa y tan desastrosa. Una imagen muy parecida a la que ocurrió en Europa. Correcto. Con el niño. Sí. Exacto, correcto. Entonces tú no puedes... Cuando tú conviertes la intolerancia, cuando tú conviertes el despreciar al otro o a la otra, precisamente porque es el otro o la otra, no es igual a ti, en una moneda de canje político, pues para mí eso es, las cosas como hay que decirle, eso es despreciable. O sea, y este señor Trump convierte el prejuicio, el discrimen, el echarle la culpa al otro que es distinto a ti en una moneda de canje político. Esa es su plataforma política. Y entonces para mí eso es verdaderamente despreciable. Y ahora lo vivimos en carne propia, claro, los puertorriqueños. Porque no cree que a él le importa. Cuando él dice lo de los 91 billones de pesos que nos ha enviado, que él sabe que es mentira. Sí. Cuando él tiene esta guerra ahora con el gobernador, que dice que es el gobierno más pillo y los gobernadores más corruptos, los gobernantes más corruptos bajo bandera americana. Claro, el presente gobernador está haciendo lo imposible para hacer lo que da el bien, desgraciadamente. Lo hace porque yo estoy convencido que ya le trajeron la encuesta y le dijo, mire, después de los mexicanos y el muro, ¿usted sabe que le gana voto a usted? Caerle encima a los puertorriqueños con los chavos, diciendo que no les va a dar más chavos porque son unos pillos. Eso no, él lo dice porque eso es parte de lo que él cree que lo favorece políticamente. Entonces, una persona que trafique en ese tipo de odio es verdaderamente despreciable. Como última pregunta, ¿qué le recomendaría a cualquier persona que desee entrar a participar al mundo político? Que lo haga por las razones correctas. Yo me he encontrado luego de todos mis años en este mar turbulento que a esto se acercan dos tipos de personas, esencialmente dos tipos de personas. Van a haber variantes, esto y lo otro. Se acercan los que quieren ser. Yo quiero ser representante, yo quiero ser alcalde, yo quiero ser gobernador, yo quiero ser comisionado residente, yo quiero ser jefe de agencia, yo quiero ser el juez del Supremo, yo quiero ser. Y otros que nos acercamos a esto porque queremos hacer cosas. Yo quiero mover a Puerto Rico
fuera de la cláusula territorial. Yo quiero lograr proteger grandes partes de nuestros recursos naturales como el corredor ecológico del noreste. Yo quiero lograr que saquemos las aseguradoras del medio y podamos tener un sistema de salud donde todo el dinero vaya al servicio de la gente y no que haya una tajada a unos organismos que nunca han curado a nadie. O sea, mi petición, mi súplica al que esté pensando meterse en la política es que se meta en la política porque quiere hacer cosas. Ya tenemos demasiada gente que se meta en la política porque quiere ser cosas. Eso es si yo pudiera resumir en una petición o en un consejo, más que un consejo, en una petición, es que el que se meta en esto se meta porque quiera hacer cosas en vez de porque quiera ser puesto o ser cosas. Técnicamente eso. ¿Sí? Nada, Luis, muchísimas gracias ¿Cómo no? por haber participado de esta nueva experiencia, este podcast que yo sé que va a estar rompiendo los esquemas y vamos a empezar a subir los subscribe y a la gente le va a gustar porque es algo diverso. Voy a estar pendiente no solo a este, sino a los demás que sé que estás produciendo y espero que tengas mucho éxito, porque yo creo que sí que hacen falta voces y espacios nuevos, distintos y alternativos para que podamos conversar mejor el país. ¿Tienes redes sociales? Sí, estoy esencialmente en Twitter y Facebook. Me dicen que estoy en Instagram también, aunque estoy más lento. Luis Vega Ramos en todas ellas. En todas ellas. Luis Vega Ramos en Twitter, en Facebook y en Instagram, me dicen. Lo voy a poner todo eso en la casilla a la parte de abajo. Así que nada, no será hasta la próxima. Nos vemos, gente.